Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Estimado Ángel, muy buenos días. Qué gusto verte de nuevo aquí con nosotros y aparte, ¿con qué temazo? ¿Le diste seguimiento, le dieron seguimiento tú y el equipo de investigación a este Barrett, a esta arma que terminó en las manos del Cártel Jalisco Nueva Generación y que por poco acaba con el hoy secretario de Seguridad Ciudadana de México? ¿Qué tal, Luis? Buen día. Pues sí, ¿no? Esta Barrett que ya hemos escuchado y que normalmente cae en manos del Cártel Jalisco, de los Zetas del Noreste, del Golfo, de Sinaloa por igual, y que en este caso pues fue utilizado, ¿no? Para agredir a Omar García Harfuch hace aproximadamente 6 años. Lo que hicimos en Milenio fue rastrear una de ellas. Como parte de esta investigación encontramos varias situaciones que desconocíamos. La primera de ellas, y bastante alarmante, lo recordarás, en 2020 cuando Ulises Lara salió a dar a conocer parte de estas investigaciones, pues dijo que había una sola Barrett. Accedimos al informe balístico forense y en realidad había 4 Barretts, había ametralladoras ligeras, había fusiles de asalto, bueno, pistolas, por supuesto. Y bueno, una de ellas fue la que le dimos seguimiento. Encontramos que fue adquirida poco menos de un año antes en una armería en Houston, Texas, por una célula muy pequeña de traficantes. La adquirió un sujeto llamado Alejandro García, que trabajaba con otro sujeto que se llamaba José Abraham Nicanor. Este hombre Nicanor, pues recibía pedidos para armamento, al menos del cártel Jalisco y del cártel del Noreste, a través de lo que pudimos investigar. Esta era una investigación de la ATF, de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, lo que nos lleva a encontrar cómo es la ruta, ¿no? Desde Houston, Texas, pasaba por Nuevo Laredo a México y desde ahí llegó hasta la Ciudad de México para ser utilizada durante el atentado, ¿no? Platicamos con varias personas al respecto, nos contaron que sí son armas muy poderosas, complicado y preocupante que lo tenga el narco en sus manos, pero Claro. además una cosa interesante es que probablemente el hecho de que los sicarios la utilizaran a una distancia no mayor a 20 metros aproximadamente, pues fue lo que permitió que esas balas no atravesaran el blindaje de la camioneta en la que viajaba Omar García Harfuch, ¿no? Que recibió solamente algunos balazos y esquirlas y estuvo en el hospital. Murieron 2 de sus guardaespaldas y una mujer en el fuego cruzado, pero el hoy secretario de Seguridad y Protección Ciudadana quedó vivo, ¿no? Y más que eso, Luis, y lo hemos platicado muchas veces, esto no es una sorpresa que venga de Estados Unidos, ¿no? Sabemos que la mayoría de las armas vienen de Estados Claro. Unidos, llegan al narco y son utilizadas para producir esa droga de la que se preocupan tanto los estadounidenses. Sin embargo, no vemos, por ejemplo, al presidente Donald Trump buscando acusar con cargos por narcoterrorismo a los traficantes de armas, ¿no? Y este es un ejemplo de muchos. Esto es solamente cómo se traficó esta arma, una célula que traficó otras cientos de armas, pero muchas que llegan también a México, ¿no? Y que llegan a muchos otros cárteles y que son utilizadas para, pues, estas guerras entre ellos, para entrar en guerra con las propias autoridades o, por supuesto, para amenazar y tener bajo su poder a autoridades o a los propios civiles, ¿no? Hay que tomar en cuenta que si bien podrían hacerle frente las Fuerzas Armadas como el Ejército o la Marina, la verdad es que las policías municipales, que la mayor vez o la mayor de las ocasiones son en las que se encuentran bajo el poder de los cárteles, pues no podrían hacer nada ante armas como esta, ante armas como una Browning o una ametralladora ligera. Y este es el caso perfecto que demuestra cómo opera el tráfico de armas con cierta impunidad en Estados Unidos. Los 2 hombres que formaban parte o que eran los straw purchasers, que son como los intermediarios, ya están libres. El hombre que compró el rifle con el que atacaron a García Puede ser. Harfuch ya está libre, ¿no? Y el líder de la célula sale libre en 2027. Verdaderamente preocupante en Estados Unidos que también no se esté tomando con la seriedad. A ver, al final del día, el hoy secretario de Seguridad resultó con vida gracias a que también traía una serie de escoltas, a que también traía un auto blindado con un blindaje alto. Pero esto le pega a los ciudadanos todos los días, en regiones como Michoacán, en regiones como Jalisco, regiones como Chiapas, Guerrero, etcétera. Es algo que vemos todos los días. Ángel, me surge una pregunta. ¿Cómo le dieron seguimiento a esta arma? ¿Cómo empezaron a jalar la hebra, digamos, el trabajo periodístico? Sí, bueno, el primer caso fue que el que encontré de una armería, que es en donde compran esta Barrett, se llama Zero Din Armory, estaba ahí a las afueras de Houston, Texas, en un lugar llamado Pearland.
estaba revisando el expediente sin saber que pues ahí estaba, ¿no? Esta Barrett, conforme fui encontrando varios de los casos, pues llegué a esta Barrett que termina en 7903, el número de serie, ¿no? Es específicamente esa Barrett la que detecta la ATF que fue usada en el ataque en contra de García Harfuch. Y el mismo expediente es el que revela, ¿no? Que compraban las armas allá en Zero Din Armory, con el dueño de la armería, por cierto, también está detenido y cumpliendo una condena por tráfico de armas, Para nada de que variar. sorprenda. Y la investigación revela también, ¿no? Que utilizaban el puerto de los dos Laredos, Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas, un punto rojo, por cierto, para el tráfico de armas, para traficar las armas hacia México. Ya en México fue que empezamos a reportar el caso, buscamos este informe balístico forense de la Fiscalía Capitalina, que por cierto nunca se había visto, Ujú, y es donde encontramos, ¿no? La magnitud de este caso y cómo efectivamente pues esta Barrett jugó un papel muy importante. Había cientos de casquillos, bueno, al menos 100 casquillos de calibre 50 que fueron utilizadas en contra de Omar García Harfuch, ¿no? Y es más, ese expediente con el expediente balístico aquí en México el que nos dibuja cómo fue esa operación. Después la misma ATF pues explica, ¿no? Que el arma regresó algunos días después de que fue asegurada en México, al Centro Nacional de Trazabilidad de la ATF en Virginia, donde se hace este análisis, porque por supuesto, como ocurre con los traficantes y los narcos, le borran el número de serie, pero la propia ATF tiene ahí unos procedimientos para volverlo a recuperar. Y así es como identifican toda esta ruta, ¿no? Que reconstruimos a través de este mapa interactivo en Milenio, en el diario, por supuesto, en redes sociales. Un trabajo bastante extenso. ¿Qué es eso? Es justamente este ejemplo de esta Barrett que se repite en muchos otros casos, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en el Culiacanazo, un soldado perdió una pierna porque una bala le impactó la parte baja, ¿no? Y ese es un ejemplo más de cómo este tipo de armas de fuego pues tienen a México en jaque. claro. Ahora, no es un arma pequeña, es un arma que incluso utiliza una especie de tripié para sostener el peso del arma. Es un arma bastante de buen tamaño. ¿Cómo la están cruzando estos personajes? A ver, una cosa es comprarla, la cruzas escondida por abajo del asiento, la cruzas metida en ¿qué, lavadoras o por partes. Sí, bueno, en el caso de las Barretts y armas largas como propias ametralladoras ligeras o ametralladoras pesadas como las Brownings, lo que hemos descubierto es que pasan por partes, ¿no? Las desarmas y las metes en algún compartimento. Hemos visto, por ejemplo, algunas Barretts que traficaban dentro de cajas de bocinas, intentando ahí, ¿no? Que no haya una revisión por parte, sobre todo de las autoridades estadounidenses. Y ya en México las vuelven a armar, ¿no? Porque son armas enormes, muy pesadas, efectivamente se utilizan, ¿no? Con un trípode o en alguna posición porque el retroceso de esta arma es demasiada, ¿no? Y por eso también cuando vemos que es utilizada de una forma que no es correcta, digamos, que no tiene todo su poder, pues nos demuestra también que los sicarios en ese caso no sabían utilizar efectivamente una barra, ¿no? Y qué bueno, porque pues, gracias a eso también pudo salir vivo Omar García Harfuch. Ahora, hay un fenómeno también sucediendo. Que en algún momento fue justamente Texas el sitio de donde más se traficaban armas. Y el último reporte, el más reciente del tema de tráfico de armas, apunta a Arizona. Se desplazó de Texas a Arizona. Y parece que uno no está mejorando el tema. Como bien dices, a ver, el responsable de haber vendido esa arma ya está libre. Es un hombre libre que tuvo su responsabilidad, pero pues muy cortita. Y por ahora es Arizona, y yo creo que hay muchos casos que no estamos viendo, y mucha de esa arma que sigue corriendo. Sí, bueno, en realidad Texas y Arizona, Nuevo México, Ujú. California se andan ahí peleando los primeros lugares, pero sí, y Texas y Arizona. De hecho, Houston en algún momento fue el primer lugar, seguido de algunas ciudades en Arizona. Lo cierto también es que siguen siendo estadísticas, ¿no? Lo que estamos viendo son aseguramientos, pero no sabemos cuántas armas de fuego pasaron. Hoy sabemos, por ejemplo, que son en la Ciudad de México en 2020 al menos aseguraron 4 Barretts de un jalón, que fue el caso de Mar García Harfuch. Entonces, eso más bien nos dibuja un acercamiento, un tema estadístico. Pero lo cierto es que las armas de fuego siguen llegando a los cárteles mexicanos, vemos muchos aseguramientos, pero eso no quiere decir que están traficando menos o que están asegurando Correcto. más porque están traficando más, ¿no? Ahí es un poco complicado el análisis.
Además, recordemos que como parte de esto, pues la Cancillería mexicana fue que inició esta demanda civil, recordaremos, en contra de las armerías. Y la verdad es que el gobierno estadounidense no hizo mucho más, no la apoyó, y es lo que decía, ¿no? No vemos a Donald Trump ahí con una reforma para poner narcoterrorismo a los traficantes de armas, como sí es con los narcotraficantes, y a final de cuentas forman parte de una misma organización, una misma red y un mismo círculo que lo que hace es permitir que estas redes criminales pues se mantengan a flote, ¿no? Llegan las armas, con ellas trafican drogas, extorsionan, mantienen sus propios esquemas también de lavado y bueno, por eso no caen. Es verdaderamente, te digo, preocupante que no se esté haciendo nada, que se hizo una demanda, que se siguen dejando libres y que pues, ellos se siguen lavando las manos y en México seguimos pagando las consecuencias. Ángel, ¿dónde podemos leer tu investigación, el resto de tu trabajo y dónde la gente puede estar leyendo tu trabajo y estar en contacto contigo? Sí, bueno, la investigación está en Milenio, ahí tenemos un interactivo, estuvo en el diario, en redes sociales, en televisión, por supuesto, también está todavía la pieza al aire y bueno, me pueden encontrar en Twitter como Ángel Hernández Díaz o en Instagram como Ángel Hernández Díaz también y bueno, por supuesto, ahí también pendiente de todo lo que viene ahí en Estados Unidos, Luis, con los narcotraficantes, ¿no? Que están ahí negociando o ya van a ser sentenciados. Justamente eso es lo que digo, te vamos a buscar en los siguientes días porque vienen varias sentencias, varios juicios, varios aplazamientos. Se está poniendo interesante lo que está pasando del otro lado de la frontera y sabemos que tú eres un periodista que le está dando seguimiento muy puntual a todos esos casos y muy, muy enterado. Si nos lo permites, te damos lata más adelante en la semana, Ángel. Claro que sí, ahí vamos a estar pendientes, Luis, siempre un placer. Listo, Ángel. Un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo de vuelta. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro.